El día de hoy, una de las principales cosas que dio de qué hablar fue desde el día de ayer, esta información manipulada intentando hacer creerle a la población que estamos viviendo un alza a los combustibles como la que se vive en Estados Unidos y la Unión Europea, y es que a través de las redes sociales, por ejemplo, López Dóriga publicaba este tipo de imágenes, ¿no? Donde aseguraba el costo de los combustibles en premium estaba oscilando los 30.5 pesos y bueno, la gasolina regular arriba de 25. Sobre esto habló el día de hoy el presidente López Obrador para aclarar este tipo de comentarios y pone pues cuál es el costo real de los combustibles en un promedio a nivel nacional para acallar todo este tipo de publicaciones que se han realizado a través de las redes sociales. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. De ánimo de nuestros adversarios. Además, ¿cómo no les va a dar coraje si vienen a comprar gasolina de Estados Unidos a México? Si la gasolina en Estados Unidos se está vendiendo a mayor precio que en México. Entonces están, ¿sí? Yo los entiendo, pero que no nos dejemos llevar por eso. Pero en los no hay gasolina de 30 pesos. Sí, bueno, sí, de hecho, puede haber. Y como dice, hay por ahí una marca. Dos, pero no. ¿Por qué no ponemos los precios? Pero la canasta básica y los productos agropecuarios también. Sí, y ahora te voy a contestar sobre eso, porque esto es lo que pasa. Y esto lo hacemos semana con semana. Aquí están los precios. Eso es de lunes, 23, 22, 21, la regular, 21.10 promedio. Entonces, no hay promedio. Esto es diésel, 22.42. Y este es premium, 21.10 promedio. En el caso de la inflación, ¿por qué no pones la gráfica del jueves, del primer jueves de febrero? Aun cuando, aquí estamos, pero hay una comparativa, porque esto es un fenómeno mundial. Agravado, o sea, primero la pandemia y luego la guerra. Entonces, las proyecciones de los expertos, es lo mismo, estamos en una proporción de 100:1. Los expertos, casi todos, están en contra de nosotros. Se frotan las manos para que nos vaya mal. Esto es, miren, ahora, en el último reporte, ¿sí? Estábamos en diciembre 7.36, creo que el último reporte que tenemos es 7.28, esto se incrementó del reporte de hace unos días. Pero la proyección que tiene el Banco de México es 4.5, o una cifra parecida. A ver si consiguen la proyección de inflación del Banco de México. Ahora, todos los que... Bueno, lo que comenta el presidente sobre este tema, ¿no? Sobre la inflación, sobre pues esto de las gasolinas en las estaciones de servicio, la campaña que no es nueva, la manera de actuar, cómo funcionan,
Esto lo vimos a finales del 2021, a principios de este 2022, incluso, y yo en lo personal hice varios videos sobre el tema, cómo empezaron a utilizar también estas imágenes para inflar el precio de la gasolina, para buscar un gasolinazo artificial. Porque bueno, gracias a la reforma energética de Peña Nieto, los gasolineros tienen la libertad de poner el precio que se les pegue su regalada gana. Por eso el presidente tiene un quién es quién en los precios, por eso la Profeco está ahí sobre ellos, para que cuando menos con esta presencia, pues no se vayan tan arriba. Porque no hay otra manera, no hay un proceso legal para obligarlos a vender el precio de la gasolina al precio, pues vamos a decirlo así, correcto, que es el que establece por parte del gobierno federal. Entonces, a final del año pasado, empezaron también a subir, que el precio de la gasolina estaba en 24, 25, 26. Empiezan a subir esto, ¿no? Con la idea de que también, pues van subiendo los precios, y cuando suban los precios, pues ellos empiezan a señalar al presidente y dicen, esto es culpa del presidente. No me culpes a mí, es el gasolinazo. Es el gasolinazo que dijo Obrador que nunca se iba a dar, porque ese es el discurso, ese es el mensaje. Ellos cobran la ganancia y culpan al presidente. Ahora, ¿qué está sucediendo? Sabemos muy bien, está la escalada en los precios del petróleo, que a su vez ha subido los precios de la gasolina, y parece ser que los gasolineros ya dijeron, ¿sabes qué? Pues de aquí podemos sacar más ganancias, porque lo que ha hecho el presidente es justamente detener esto. Aquí el precio de la gasolina no ha subido tanto como en el resto del mundo porque está siendo subsidiada por el gobierno federal. Parte del compromiso que sabemos tiene el presidente Obrador, una promesa de campaña, que es la que se está cumpliendo ahorita. Afortunadamente, esto se comprometió el presidente y el presidente está cumpliendo. Y el pueblo votó por esto. O sea, este es también el resultado de un proceso democrático en donde tenemos ya un gobierno que nos está respondiendo. Pero entonces el problema para ellos es que no sube el precio de la gasolina, no pueden sacar tantas ganancias y ahora empiezan con esta estrategia. Quieren generar un efecto inflacionario artificial, quieren subir las gasolinas de a mentiritas, porque en la realidad la gasolina aquí en México, a nivel internacional sí, pero aquí en México no está subiendo con tanta intensidad y empiezan ahora con esta estrategia. Ayer fue López Dóriga que sube esta imagen. Sí. Hoy es Reforma que sube otra imagen. Y empiezan a subir más imágenes sobre estas gasolineras. Sobre todo, y lo que llama la atención es que sean las Shell, las que están llegando con este precio de la Premium a los 30 pesos por litro. Entonces, lo que también está aquí es esto, ¿no? La ganancia de los gasolineros que buscan cómo sacar raja de las noticias, de la información donde la gente recibe el dato de que hay una inflación y quieren colgarse sobre el tema. Ahora, la otra parte que es importante es la oposición, a la que también el presidente hizo referencia el día de hoy, porque la oposición traía 3 años completitos, incluyendo el final del 2021, acusando, señalando, reclamando al presidente que por qué invierte en Pemex, que es dinero tirado a la basura, dinero bueno al malo, así decían también, dinero que se iba a desperdiciar, que por qué decían los panistas y ahí se iban a la Cámara de Diputados, no se gasta en salud, en educación, en las guarderías, ¿por qué se gasta en Pemex? ¿Por qué se tira el dinero en un negocio que ya se terminó? Que ese es el otro argumento. Ya estamos con los coches eléctricos, decía Ricardo Anaya. Y ahora todos ellos están calladitos porque la realidad lo que nos dice es que el petróleo finalmente es el dueño del mundo. Quien tiene el control del sector petrolero tiene el control del planeta. Así de sencillo se ha visto en este proceso, en este conflicto entre Estados Unidos y Rusia, y pues ya a ninguno de ellos les queda un argumento más que tener que aceptar la realidad y sobre todo el hecho de que, ¿saben qué? El presidente tuvo razón en invertir en Pemex, tuvo razón en incrementar la producción petrolera, tuvo razón en buscar la autosuficiencia petrolera de nuestro país. Eso es lo que está ahorita buscando Estados Unidos, lo acaba de anunciar Biden hace 2 días, ayer iniciaron una campaña diciéndole a los estadounidenses vamos por la autosuficiencia energética. El presidente lo viene haciendo hace 3 años y lo criticaron, finalmente el tiempo le dio la razón. Ahorita, ¿a quién escuchas de ellos hablar del sector energético? Todos están
callados, pero mudos como momias, no dicen absolutamente nada, porque todos los argumentos de los últimos 3 años, todos y cada uno se derrumbaron. Y ahora, pues los empresarios lo que quieren es sacar raja política. Ahora, la idea es pues que si sube el precio de las gasolinas, va a salir la oposición a decir, ya ven, el presidente estaba equivocado. Pero eso no va a suceder, porque ahora sí que una golondrina no hace verano y una gasolinera no hace gasolinazo, ¿no? Pero pues eso es lo que esperan ellos. Y viendo las imágenes, yo creo que impresionante de cómo los mismos estados que viven pegados a la frontera con México, lo decía hoy mismo el presidente en la mañanera, incluso están cruzando la frontera, ya lo habíamos reportado hace un par de días, cruzando la frontera para llenar sus tanques de combustible debido a los precios impresionantes que hay entre la gasolina y también pues las posturas de parte de Europa, ¿no? En vez de decir, no, pues vamos a tener una estrategia diferente para intentar combatir con los precios del gas y la electricidad y los combustibles, pues dicen ellos simplemente, pues hay que usar un poquito menos de gas, hay que usar un poquito menos de combustible, como si así se pudieran resolver las cosas. Vámonos ya al tema siguiente, y es que el día de ayer circulaba esta publicación, esta nota a través de las redes sociales. El gobierno de México creó una plataforma para exhibir y estigmatizar, atacar a la prensa. Esto lo acusa el Parlamento Europeo. Publicaciones, aquí hay que destacarlo, yo los únicos lugares donde los vi fue en Dóriga, en el Universal y en Latinus. Y es que Ceballos dice, el gobierno ha creado una plataforma estatal para exhibir, estigmatizar y atacar a la prensa que critica. En febrero del 2022, los periodistas realizaron protestas en 13 de los 32 estados exigiendo mayor seguridad. El proyecto resalta que México ha sido durante mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona de guerra oficial. Citando datos de Reporteros Sin Fronteras, señala que por tercer año consecutivo, el 2021, México fue el país más peligroso del mundo para los periodistas y ocupó el puesto 143 entre los 180 países en el índice mundial de la libertad de prensa. Esto que se está debatiendo en el Parlamento Europeo, se fija y se filtra por lo menos esta imagen desde el día de hoy, donde bueno, ya se va a poner a votación esta postura de parte del Parlamento Europeo que sentencia y descalifica el gobierno, pues sí, las acciones del gobierno mexicano. Asegura desde la mañanera y el mismo ejecutivo ha realizado ataques frontales a los medios de comunicación. Sí, no les ha gustado a los europeos, no les ha gustado a Estados Unidos, aliados también de estos grupos europeos, el comportamiento de México en este conflicto internacional, sobre todo que no se han sumado a las sanciones económicas, se han sumado a la condena, a lo que se cataloga aquí también a la invasión de Rusia a Ucrania, pero no se ha dado un paso adicional, no se han roto las relaciones diplomáticas, se mantienen las relaciones comerciales, no se suman a las sanciones económicas, y con esto México pues no se suma de lleno a este bloque encabezado por los Estados Unidos y donde también está en Europa, que por cierto ya iniciaron una campaña también el día de ayer en los dos continentes en contra del presidente de Rusia, señalando que es por culpa de, nada más culpa de él, que se han subido los precios de las gasolinas, ¿no? O sea, obviamente no dicen, no aceptan que por las sanciones económicas, que por las decisiones de la OTAN, se han incrementado los precios de los energéticos. No, culpan de todo al presidente de Rusia, que por cierto hoy salió a defenderse y dijo que pues no es cierto, que esto es parte de las sanciones, que Rusia ha cumplido entregando el petróleo y el gas que tiene que entregar de acuerdo a sus contratos. Ellos no han cambiado nada. Quienes han cambiado las cosas son los de la OTAN. Entonces, en este escenario, el papel de México, pues, no ha sido lo que ellos han querido. Ahora, aquí hay varias señales. Ya tenemos el caso de Carlos Loret de Mola. Y me refiero al caso de Carlos Loret de Mola porque esto ha sido impulsado por
medios de los Estados Unidos como, ¿qué es el Washington Post? Donde escribe, ¿no? Que le sacó ahí toda una plana completa, poniéndolo como un gran mártir aquí en nuestro país, perseguido, una persecución histórica, nunca antes vista del gobierno en contra suya. Eso número uno. Número dos, acuérdense, está lo de Anthony Blinken. Hoy el presidente recordó este tema, donde Anthony Blinken, ahí en medio del conflicto, a punto de restallar toda esta movilización militar en Ucrania, le dedicó su tiempo a enviar un mensaje a México sobre el tema de los periodistas. Bueno, también está esto. Y hoy, además de esto que sale en Europa, en donde se va exactamente en la misma dirección, en donde, ojo, la estrategia es responsabilizar al gobierno de lo que le está pasando a los periodistas, tanto por los dichos como por las acciones. Dichos por lo que señala el presidente, los cuestionamientos que hace ahí sobre el trabajo de los periodistas, que ya sabemos muy bien, responden a estos intereses. Ayer hablamos de Azucena Oresti, ¿no? Ella dice, es que yo soy independiente. ¡No! Tú trabajas y te pagan ahí en dos grandes empresas que pertenecen a grandes capitalistas que tienen intereses económicos por todos lados y que te dicen qué decir y qué no decir, porque para eso te contratan y para eso te pagan. Y así como a Azucena Oresti, contratan a López Dóriga, contratan a Ciro Gómez Leiva, los contratan a todos, son empleados, pues, así de fácil. Entonces, se dicen independientes y realmente no lo son. Y entonces se suma a esta estrategia, viene ahora lo de Europa que va exactamente en la misma dirección, porque quieren confundir nuevamente la gimnasia con la magnesia. Sí, efectivamente, se han dado hechos lamentables donde los periodistas han perdido la vida, pero no es porque el gobierno los haya mandado a quitar la vida, no es porque los haya presionado, los haya buscado la policía, los haya metido a la cárcel, no es por nada que se haya hecho por parte del gobierno. Y hoy el presidente fue muy explícito en este tema porque hoy llegó, y este es el punto número 4, o sea, son 4 acciones ya, 4 eventos, lo de Loret, ¿no? Lo de Blinken, lo de Europa y lo de hoy que llega a la mañanera con este reportero de Vice, un reportero también extranjero, que quiere justamente encerrar al presidente con esto, acusándolo de que lo que está pasándole a los periodistas es porque el presidente está hablando de los periodistas. No sé si tengas ahí el extracto. Listos. Vamos a escuchar lo que sucedió en este intercambio, porque pues todo como ven está interconectado. El problema está peor hoy que nunca. Está peor ahora que nunca. No. ¿Cómo así? Eso No es así. No es así. Hay una diferencia fundamental. Estos no son crímenes de Estado. ¿Cómo se sabe si los casos no son? Porque tenemos todos los elementos. Te podemos dar información de caso por caso. Y te agrego algo. Me gustaría mucho. Sería... No, claro. Es más, aquí lo hemos planteado. El jueves te invito. El jueves próximo. Caso por caso. Pero no solo eso, ¿eh? A diferencia de antes, en todos estos homicidios ya hay detenidos, no hay impunidad. De los actores materiales o intelectuales de los asesinatos. De los actores materiales o intelectuales. Materiales e intelectuales. Ok. Y hablamos de los 7 casos que llevan en este año hasta la fecha. Casi de todos. Te voy a informar. Que se puede decir con seguridad que son actores criminales sin complicidad de actores políticos. Sí. Y tenemos todos los casos. 0 impunidad. Entonces, no somos iguales. Entonces, si tú actúas de buena fe y eres un periodista profesional, tienes que tomar en cuenta esto y tienes que considerar de que estamos enfrentando no solo al crimen organizado, estamos enfrentando a una mafia de poder. Así como hay delincuencia organizada, hay delincuencia de cuello blanco, los que se dedicaban a saquear a México, que están muy molestos. Y esos que se sentían dueños de México, esa oligarquía,
domina a la mayoría de los medios de información. Y vamos a ver también lo que se dijo el día de hoy en el Parlamento Europeo, donde se condena de manera unánime prácticamente a las acciones del presidente López Obrador contra los periodistas. Vamos a ver. Y hoy vamos a hablar de la situación de los periodistas y los defensores de los derechos humanos en México. En el Parlamento Europeo sabemos que la situación crítica que sufren los periodistas y medios de comunicación en México es lamentablemente de larga data. Pero hoy contemplamos perplejos cómo a partir del cambio de gobierno, hace 3 años, los asesinatos a estos profesionales se han triplicado. Es inexplicable frente a esta trágica situación la retórica presidencial contra los periodistas y los medios de comunicación. Solo desde principios de 2022, 6 periodistas han sido brutalmente asesinados, marcando uno de los peores periodos para la prensa mexicana en los últimos tiempos. A los demócratas no nos gusta que el presidente de un país señale a periodistas en sus frecuentes alocuciones en público, y menos aún si se da la fatídica coincidencia que se convierten en víctimas de violencia. Por eso ya va siendo hora de que pidamos a México que haga lo propio y que investigue los crímenes, que refuerce los mecanismos de protección de estas personas y que no estigmatice a los periodistas y les deje hacer su tren. Son un socio importante de la Unión Europea, pero no cerraremos los ojos ante las violaciones de derechos humanos o de libertades. Muchísimas gracias. El periodismo tiene un carácter allí especial porque mientras tenemos víctimas, como digo, en toda la geografía mexicana y en algunos estados ya el crimen organizado, aliado en gran parte a los poderes públicos, se ha hecho con el poder efectivo y mata directamente a todo aquel que se le opone o se le molesta. Los periodistas son un caso especial porque son objeto de acoso directo, de señalamiento por parte de las autoridades en la capital. Y lo son directamente, y esto sí que es un caso bastante inaudito en una democracia, lo son por el presidente de la... Es increíble, ¿no? Es increíble que en medio de la crisis global, sobre todo en la que está sumida Europa, la crisis energética, el conflicto de Ucrania, todo este asunto de Estados Unidos y Rusia, todavía le dediquen un buen tiempo al presidente mexicano en este Parlamento de eurodiputados, ¿no? Para hablar sobre un tema en específico que es también parte de la agenda principalísima de los Estados Unidos. Digo, lo he dicho, y esto yo creo que es un ejemplo más de que, pues, de lo que se le puede sacar, digamos, de jugo a este conflicto internacional, es que el monstruo asoma la cabeza. Es que vemos cómo funciona el sistema propagandístico impulsado por Estados Unidos, por sus aliados, por estos intereses económicos y políticos, cómo manipulan a los medios, cómo manipulan posiciones políticas, cómo van creando discursos, sobre todo porque, bueno, esos son discursos que han creado en contra del presidente de Rusia, ahora acusándolo exclusivamente a él y nada más a él de que se dan los gasolinazos en Estados Unidos. Sí, así, eso es lo que están diciendo allá. Y ahora, ¿cómo están creando este discurso centrado en el presidente Obrador? Que porque como habla de los periodistas, ahora por su culpa los están matando en México. Ese es el mensaje que ahora se está operando desde Estados Unidos, que se está operando desde Europa, donde obviamente entran también todos los medios internacionales y nacionales con esta idea que nos quieren vender. Entonces, es interesante ver cómo es los tentáculos, hasta dónde llegan, qué tan alto llegan sobre todo, y qué es lo que ha estado operando en contra del presidente en estos 3 años de gobierno y todos los intereses que ha tocado. En este mismo escenario se da la visita de Álvarez el día de ayer, con lo que hablábamos al principio del programa. Por eso es que viene a México, porque alguien tiene que venir a ver qué carajos hacen para impedir que se apruebe la reforma eléctrica y afecte estos intereses, porque también, así como hablamos de que la oposición era la gran derrotada, la gran perdedora,
con estos hechos reales y contundentes, la otra gran parte derrotada son todos estos grupos económicos que nos venden las energías limpias. Nadie está hablando de las energías limpias. Nadie dice las energías limpias son el elemento importante para ganar una guerra económica como la que está entre Estados Unidos y Rusia. No, nadie habla de las energías limpias porque las energías limpias solo benefician a unos cuantos. Ahorita, y para bien o para mal, el mundo se mueve con petróleo. Y hay que todavía seguir trabajando con el petróleo hasta que la tecnología permita que lleguen fuentes alternativas de energía. Pero mientras eso no suceda, hay que trabajar con lo que tenemos y afortunadamente México tiene petróleo. Y eso pues obviamente no le gusta, no le ha servido a estas empresas, a estos intereses políticos que son los que defienden las energías limpias y son los que también están apretando al presidente. Es también por lo de Rusia, pero también es esto, la reforma eléctrica, porque esta reforma sigue avanzando en nuestro país y sí se van a ver afectados estos intereses. Pero bueno, vemos cómo funciona el sistema propagandístico de estos grupos a nivel internacional.